De acuerdo con el calendario de la comisión, ha sido citado para las 18:30 don Juan José González Pulgar. Llámese al compareciente. Toma asiento, por favor. Gracias. Buenas. Muy bien, buenas tardes otra vez. Se hace constar que el compareciente está presente. De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara 24 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, los derechos que le asisten ya le han sido comunicados en el requerimiento de comparecencia y a mayor abundamiento los tiene a su disposición en el escaño para que pueda consultarlos en cualquier momento. No obstante, si lo desea, se los recuerdo o se da por instruido de esos derechos. ¿Se da por instruido? Muy bien. Tal y como se le comunicó, su comparecencia ha sido requerida para que, dada su condición de actual presidente del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, preste testimonio sobre la situación y circunstancias de los hechos objeto de investigación y sobre todo lo que conocían en relación a los mismos, desde la perspectiva de los diferentes cargos que ha ocupado o desempeñado en el Montepío y Mutualidad de la Minería, y en especial de los mecanismos de seguimiento y control, tanto de las contrataciones como de los pagos realizados con cargo a los fondos mineros, contabilidad llevada a cabo en el ámbito del Montepío y su participación en la gestión de dichos fondos y, en concreto, en los destinados a la residencia geriátrica La Minería en Felechosa. Como también se le comunicó, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los grupos parlamentarios podrán, por un tiempo también aproximado de unos 30 minutos, formularle preguntas de acuerdo con el siguiente orden: Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Foro Asturias y Grupo Parlamentario Socialista. Por último, podrá intervenir para hacer aclaraciones o precisiones en un turno final de no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, se graba y se publica en el Diario de Sesiones de la Junta General, que podrá consultarse en la página web de esta Junta, a través de la cual puede seguirse también esta sesión. ¿Desea el señor González Pulgar hacer una exposición previa? Sí, efectivamente. Sí. Deseo hacer una exposición previa. Pues tiene a su disposición un turno de hasta 30 minutos. Gracias. Muchas gracias. No en vano, pues durante todas estas semanas hemos estado pendientes de los contenidos de esta comisión de investigación, donde se ha aludido por mucha gente, no solamente presente en la sala, los intervinientes, sino externamente en los medios de comunicación al Montepío. Creo que el Montepío ha sido el auténtico convidado de piedra, donde no ha podido explicar con detalle qué representa, qué es el Montepío, cuáles son las dificultades y los problemas que está afrontando en estos momentos, cuál es la situación heredada por parte del Montepío, y yo creo que este es el momento. Ya que se le da voz al Montepío, el Montepío quiere hablar y el presidente quiere intervenir para defenderlo. Por lo tanto, voy a hacer una exposición sobre un texto que hemos trabajado. Es cierto de que la lectura de un texto pues da cierta frialdad a las cosas, tal vez una falta de emoción, pero evidentemente es desde luego mucho más eficiente y eficaz porque dice lo que queremos decir y así queremos que conste en el acta. Muy buenas tardes, señorías. Decirles que antes de someterme a las preguntas que quieran formularme como presidente del Montepío de la Minería Asturiana, quiero y debo puntualizar que esta responsabilidad la ostento desde el pasado 30 de junio del año 2014 por elección unánime del órgano de gobierno de esta mutualidad, su comisión regional.
y previa elección en la Asamblea General celebrado 3 días antes de esa fecha en representación de los 12.000 mutualistas que tiene nuestra entidad. Desde esa fecha de junio, con el verano de por medio, he venido afrontando, junto con el resto de compañeros y compañeras, con los trabajadores y miembros de la dirección de la mutualidad, los diversos avatares a los que se ha visto abocado el Montepío. Nuestra preocupación ha estado centrada en resolver o corregir decisiones irregulares, decisiones inconvenientes, ineficaces en la gestión de la mutualidad adoptadas anteriormente. Problemas antiguos, cuyo impacto se ha acentuado en este contexto de crisis generalizada por un envejecimiento de nuestro colectivo y el declive finalista impuesto a la industria del carbón, con un simbólico número de mineros en activo y de unas familias sujetas a una sola fuente de ingresos, muchas veces con una pensión y con menores recursos. Y también por el incumplimiento de los acuerdos suscritos por la Administración central, por el impago que el Instituto del Carbón mantiene sobre la última fase de construcción de la residencia de mayores y que nos obligó a sostener en solitario durante 2 años y medio la deuda de 3,3 millones con todos los intereses que eso ha ido generando. Todo ello, señorías, dibuja una situación compleja, difícil en el Montepío en estos últimos meses. Desde el pasado verano hemos ido realizando de forma inmediata una necesaria reorganización económica de actividad y de personal. Las decisiones que se han ido aplicando y desarrollando en paralelo a la noticia del acogimiento en el año 2012 a una amnistía fiscal por parte de los exdirigentes mineros José Ángel Fernández Villa y José Antonio Postigo, que además de ostentar cargos sindicales, fue también desde el año 2006 hasta junio del 2014 presidente del Montepío. Considero importante puntualizar estas fechas, ya que las mismas determinan no solo responsabilidades, sino también hechos y acontecimientos que coinciden en el tiempo pero sin relación alguna. No tiene nada que ver que se haya conocido esta regularización fiscal con que no se termine de hacer frente por parte del Instituto del Carbón a los 3,3 millones de euros que el Ministerio de Industria aún adeuda al Montepío desde el año 2012 por esa última fase de obra de la residencia de mayores de Felechosa. Es un bloqueo que obedece a razones y decisiones políticas del Gobierno. Y ahora, aprovechando el río revuelto, se intenta manipular mediante una declaración hecha en esta comisión de investigación, realizando un chantaje político al Montepío con la amenaza de una devolución imposible de 27 millones de euros, con el objetivo de que renunciemos a la cantidad que se nos adeuda y que nos está causando un notable daño en una entidad social sin ánimo de lucro. Es una propuesta ruin e inaceptable. Evidentemente, hoy sí sabemos que hay noticias respecto a esta cuestión. Ya veremos a ver qué derroteros lleva y si evidentemente pues hay un cambio de opinión por parte de la Administración central, por parte del Gobierno, de asumir los fondos mineros y esta parte que el Montepío tiene ahí acogida puede encontrar una solución, desde luego negociada. Nosotros nunca nos levantamos de la mesa de negociación. Además de esta situación de deuda y de dificultad económica que descubrimos en junio del 2014, tenemos que asistir ahora al interés manifiesto de ciertos sectores en Asturias en convertir el llamado caso Villa, es decir, el de esta investigación sobre el posible origen o orígenes de un dinero aflorado por 2 personas concretas, en un caso Montepío, sin prueba alguna, demonizando de manera injusta a una entidad sin ánimo de lucro que realiza desde hace décadas una actividad social emblemática para miles de familias obreras asturianas. Se ha dado a entender a la sociedad de una manera sesgada, interesada y sin pruebas que el Montepío y en su residencia está el origen de un supuesto dinero irregular,
una certeza que, por más que hemos tratado de investigar y depurar, no hemos podido determinar. Hemos puesto toda la información al servicio de la Fiscalía Anticorrupción, de Hacienda, de esta propia comisión, abriendo nosotros también una comisión de investigación interna propia, pero aún así se nos ha otorgado el papel de chivo expiatorio de todo este caso. Cabe preguntarse, tal vez habiendo un caso Montepío, ¿facilitamos o damos respuesta a otros intereses inconfesables? Tal vez se quiere poner el foco únicamente en la residencia para ocultar otras responsabilidades o gestiones. Si no es así, no se entiende cómo se dan por ciertos hechos no probados, que consiguen un calculado daño mediático y económico cuantificable sobre una mutualidad obrera sin ánimo de lucro que gestiona patrimonio, planes de pensiones y actividad social. Y es que en este juego político se ha llegado incluso a poner en duda los planes de pensiones que están garantizados por ley. Como presidente del Montepío, me gustaría preguntar a todos, ¿quién va a asumir las consecuencias de este daño o descrédito sin pruebas y sin certezas? ¿Y a quién beneficia el mismo? No todo vale. Resulta evidente ya el daño que ahora pesa sobre una mutualidad que se embarcó en este proceso social de construir en Felechosa una residencia de mayores, singular y de calidad, en las comarcas mineras, con el apoyo de la Administración central y autonómica, con un convenio de ejecución sustentado en un Real Decreto que se cumplió tal y como venía en origen. Nadie, por mucho que se diga, y ahí están las hemerotecas con manifestaciones y pronunciamientos elogiosos, desde que se puso la primera piedra hasta su inauguración por parte del ahora rey de España, dudó sobre la bondad o necesidad del mismo. Cuando arranca su tramitación, la lista de espera de plazas geriátricas en Asturias tenía 2.500 personas mayores y parecía razonable y de justicia histórica desarrollar un proyecto asistencial y de calidad para nuestros mayores que tanto habían luchado por el futuro de las cuencas. Sin embargo, y curiosamente, ahora parece que la residencia de mayores La Minería de Felechosa es el apestado de turno y un elemento de confrontación política. Somos, por tanto, como entidad social, reitero, sin ánimo de lucro, los primeros interesados en que esto se resuelva y se aclare de inmediato, y somos los más perjudicados con este silencio cómplice del que ustedes fueron sus testigos más cercanos en el primer día de comparecencia en esta comisión. Merecemos respeto y certezas, no insidias o pronunciamientos sin rigor, incluida la de algún funcionario madrileño que ha venido a la misma a proteger otros silencios que ocultan incomparecencias incomprensibles de responsables políticos del Instituto del Carbón, además del secuestro a este Parlamento de la información solicitada. Aquí se han cocinado mentiras que ustedes no deberían permitir como representantes de todos los asturianos en este Parlamento. Un principio de solidaridad y no de negocio ni de lucro preside desde su fundación el Montepío, financiado con las cuotas solidarias de los trabajadores, repito, financiado con las cuotas solidarias de los trabajadores de la minería asturiana del carbón, de los pensionistas, de las viudas del régimen especial de la minería, del carbón, no con fondos mineros u otras aportaciones públicas. Y, por tanto, es una entidad de previsión social autónoma para adoptar sus propias decisiones. Y aclarar también que por esa naturaleza singular de entidad social sin ánimo de lucro, necesita constituir una sociedad limitada para gestionar su geriátrico, como también tiene sociedades mercantiles para la gestión de sus otros 3 residenciales. No es por ningún hecho opaco o argucia, sino la propia ley la que obliga para gestionar una empresa como es una residencia la creación de una sociedad limitada,
de la que el Montepío es propietaria al 100%, asumiendo todo el riesgo empresarial y estando a su vez obligados a la reinversión o destino de beneficios, si los hubiere, en llevar a cabo más políticas sociales como las que cité anteriormente. Esta residencia, que lleva 3 ejercicios seguidos dando pérdidas, provoca, junto con la deuda del Instituto del Carbón, la situación comprometida que hemos sufrido hace unos meses, no ahora, y que hemos solventado gracias a un acuerdo con una entidad bancaria. El Montepío impulsó dicha obra con el apoyo de los sindicatos mineros, cuya figura no es la de ser propietarios de la entidad, como erróneamente se ha dicho aquí, y trasladando a la sociedad, sino la de ser socios protectores del Montepío. Notable diferencia ser socio protector con la de ser propietarios o gestores. El valor patrimonial del Montepío pertenece a sus socios mutualistas. La construcción en Felechosa de un complejo gerontológico, llamado a ser un referente de calidad a nivel europeo, obtuvo el respaldo de los sindicatos mineros, de las administraciones y de otros muchos sectores. Una residencia de mayores abierta a la sociedad. Es el proyecto que sin duda mejor encaja y se adapta a la filosofía original de los fondos mineros. Es un proyecto que es social, es un proyecto que es reactivador, generador de empleo, y en una zona como es la del Alto Aller, con pocas oportunidades para acoger otras actividades. Una obra controlada por el Ministerio de Industria a través del Instituto del Carbón, señorías, que firmó 29 de las 30 certificaciones durante casi 2 años y medio, sin llegar a comunicar los motivos concretos del impago que aún resta, puesto que hemos respondido a todas las demandas e información y aclaración solicitadas. Hemos facilitado a esta comisión datos económicos que reflejan contenidos de la auditoría analítica realizada, documentos de análisis internos con información sensible y delicada, cuya difusión no es pública, sino perteneciente al ámbito interno del colectivo de mutualistas. Sin embargo, en el transcurso de la misma, he podido comprobar un escaso rigor en la custodia de los documentos aportados, produciéndose filtraciones a los medios de comunicación sin autorización. Esto, sumado a los silencios y a otras intervenciones que hubo aquí, entre histriónicas, chantajistas, revanchistas, plagadas de vaguedades y sin ninguna prueba, me ha hecho sentirme, como otros muchos asturianos, profundamente decepcionado. Creo conveniente, señorías, que tras la fuga de esta información debo hacer algunas aclaraciones y consideraciones, pues estamos hablando de una mutualidad que tiene una cifra de negocio de 11 millones de euros anuales, un patrimonio neto de 47, millones y da empleo a más de 200 personas. Como se puede comprobar en los datos aportados, las cuentas del Montepío reflejan a 31 de diciembre del año 2013, que es el último ejercicio que hemos cerrado, unas pérdidas de 138.000 euros. Sin embargo, las cuentas consolidadas del grupo de empresas Montepío, todo el grupo, las que gestionan los residenciales de los Alcázares del Mar Menor, Roquetas de Mar, Balneario de Ledesma y Residencia de Felechosa, registraron unas pérdidas de 615.000 euros. Notable diferencia. A mi llegada a la presidencia del Montepío, la situación era preocupante, no solo por los resultados de pérdidas y ganancias, sino por el estado de la tesorería y el nivel de liquidez de la entidad. Desde el año 2006, la evolución del endeudamiento había sufrido un espectacular incremento, pasando desde los 6,1 millones de euros a los 17,03 millones en el año 2013, de los cuales 3,3 pertenecen a la deuda del Instituto del Carbón, contraída con la residencia de mayores y asumida, entre tanto, por el Montepío. Esta deuda ha ido creciendo proporcionalmente desde el año 2006,
con el fin de financiar un plan de inversiones que se lleva a cabo sin planificación alguna, sin establecer prioridades, sin valorar su necesidad real en cuanto a usos o niveles de ocupación, sin estudios económicos que garanticen la sostenibilidad general de las mismas en base a lo que es su principal fuente de ingresos, y la única, las cuotas de los mutualistas. Paralelamente a este aumento del nivel de inversión, que no se detuvo pese a las alarmas rojas que iba lanzando la crisis, el Montepío iba sufriendo una disminución paulatina del número de mutualistas, que pasa de 16.000 a 12.000 desde el año 2009 al año 2014, principalmente por el fallecimiento de muchos de ellos como consecuencia de ser un colectivo social envejecido y que origina un menor número de ingresos por cuotas y actividad. En el descubrimiento de esta delicada situación económica y la asunción de medidas para solventarla, conocemos, como el resto de la sociedad, la noticia que nos trae aquí. Y es más que evidente que para las soluciones nada nos está ayudando todo este escenario mediático en el que nos vemos envueltos y que ha generado mucho desconcierto entre nuestros mutualistas y, evidentemente, una gran erosión de credibilidad. Desde mi elección como presidente y con el compromiso de situar al Montepío en el escenario propio que le compete, que no es otro que el regreso a sus raíces fundacionales, generadoras de actividad social y solidaria, hemos adoptado medidas para salvar esta situación. Refinanciación de toda la deuda global a través de un acuerdo con Cajastur Liberbank, que permite el establecimiento de una hoja de ruta de pago sostenible a 20 años y con menores intereses. Reorganización del Grupo Montepío, estableciendo un plan de ahorro y control del gasto, con reducciones salariales, despidos, central de compras y suministros, y desarrollo de un plan social y solidario con distintas iniciativas, como la creación de un fondo de ayudas a personas mayores con recursos limitados, a fin de que éstos puedan acceder a una plaza en la residencia geriátrica de Felechosa. Además, llevamos a cabo un ajuste a la baja en los precios de las estancias geriátricas, creación de un programa de 200 becas para alumnos mutualistas de primaria y secundaria y también cursos y campamentos en inglés, creación de un programa de vacaciones solidarias destinado a pensionistas con bajos recursos económicos y, lógicamente, el mantenimiento de las prestaciones sociales que veníamos ofreciendo a nuestros mutualistas. No en vano, en este último año, el Montepío ha abonado en coberturas sociales unas ayudas superiores a los 170.000 euros que han llegado a 523 beneficiarios. Finalmente, y fieles a ese compromiso de transparencia adquirido por la actual dirección del Montepío, debo manifestar que las cuentas del Montepío están claras, pero a su vez manifiesto que deberían de ser otros quienes aclarasen y demostrasen en esta comisión que las suyas también lo están. Y por ello lamentamos que una vez más José Antonio Postigo y José Ángel Fernández Villa hayan desaprovechado esta oportunidad única de poder explicar en esta sala y ante todos los asturianos el origen de ese dinero. Un silencio que ahonda en mi profunda decepción sobre una persona en concreto que admiré, respeté y valoré por su trabajo, por haber estado al frente de uno de los movimientos sindicales más importantes de este país, con unos resultados conseguidos evidentes y tangibles, pero hoy debo de afirmar que no le reconozco en sus acciones personales. Cuánto desencanto cuando pienso en la incoherencia entre las palabras y los valores que en su día aclamó y defendió con aquellas arengas conocidas por todos en las que llamaban necesario rearme ideológico y humano de las comarcas mineras. Pero peor me resulta el silencio cómplice de quien en la víspera de su comparecencia
se dedicó a hurgar en las biografías ajenas como arma defensiva, tratando de desviar la atención con veladas amenazas a través de los medios de comunicación, anunciándonos que algunos tendrán que marchar de Asturias cuando se aclaren conceptos. Esta comisión era la oportunidad de aclarar esos conceptos, pero sin embargo hemos visto cómo, lamentablemente, uno se escondía tras las barbas de su abogado y otro bajo un informe médico con profundo olor a naftalina. Y finalmente me van a permitir, señorías, un aviso para navegantes, especialmente para aquel de quien se dice fondeaba en un lugar recóndito del Mediterráneo. En esta ola de corrupción generalizada que todo lo envuelve y anega, cada vez aparecerán más pulgarcitos de esos que calzan botas de 7 leguas, una legua de valentía, otra de honestidad, una tercera de transparencia, otra de educación, una quinta de humildad, otra de coherencia y, finalmente, una séptima de respeto hacia los demás. Esos son mis compromisos con el Montepío de la Minería, con esta comisión del Parlamento asturiano y con la sociedad en su conjunto. Gracias. Muy bien, gracias por su exposición también. Iniciamos, por lo tanto, el turno de preguntas. Me corresponde, en primer lugar, ejercer ese turno al Grupo Parlamentario Mixto, del cual yo soy también portavoz, y durante este turno ejercerá la presidencia de esta comisión la vicepresidenta doña Esther Landa. Muy bien, señor Pulgar, agradezco su exposición. Realmente usted decía en ella que había estado escuchando a lo largo de toda la duración de la comisión una serie de cuestiones y que ahora tenía la oportunidad, digamos, de desmentirlas, aclararlas y, en su caso, contradecirlas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que para eso está esta comisión, para aclarar y ofrecer las explicaciones y aquellas cuestiones que se hayan podido decir aquí que usted no está de acuerdo, contradecirlas, ¿no? Pero sí quiero dejar alguna cosa clara, porque si es posible que se esté generando una cierta confusión. En nombre de mi grupo, que es el nombre de lo único que yo puedo hablar aquí en esta comisión, en este momento y en este turno, quiero que tenga muy claro que yo no considero que esto sea la comisión del caso Montepío, en ningún caso. Ni creo que esta comisión tenga por objeto la revisión de la gestión del Montepío durante el periodo que sea. Ni, por lo tanto, creo que nos compete a nosotros evaluar la situación económica financiera del Montepío o, en fin, cómo ha desarrollado su tarea durante los últimos tiempos. Creo que hay otros ámbitos a los que les corresponde esa tarea y no, en este caso, este Parlamento. Lo que sí creo firmemente, y soy, pertenezco al grupo y soy el portavoz que ha propuesto la creación de esta comisión. Yo sí creo que tenemos como función en este Parlamento, de alguna manera, controlar y fiscalizar desde el ámbito parlamentario y con los mecanismos que tiene un Parlamento y no otras instituciones, cómo se gestiona el dinero público, cómo se gestionan las inversiones públicas. Y uno de los objetos de esta comisión es precisamente ese, de unos dineros públicos y de unos fondos públicos muy concretos y muy determinados, los denominados fondos mineros. Y es en razón exclusivamente de eso, porque el Montepío de la Minería, la mutualidad de la Minería asturiana, ha sido beneficiaria de esos fondos, en razón a lo cual yo entiendo que esta comisión tiene legitimidad para, en su caso, pedirles algún tipo de aclaración, de explicaciones e incluso de documentación, única y exclusivamente respecto a eso. Y yo, durante todo el tiempo que ha durado esta comisión, creo que me he limitado a hacer preguntas, a solicitar aclaraciones y a pedir explicaciones en razón única y exclusivamente del uso del dinero público. Ni he cuestionado antes, ni cuestiono ahora los fines sociales, la trayectoria del Montepío, su pasado, ni su presente, ni su futuro como entidad de dedicación
social. Eso quiero que le quede claro. Precisamente por eso, porque no cuestiono eso, a mí me interesa fundamentalmente qué se ha hecho con 30 millones de dinero público, 5.000 millones de las antiguas pesetas, que fueron gestionados por el Montepío de la minería. Es cierto que mediante los correspondientes acuerdos de colaboración y convenios con administraciones públicas. Y eso es lo que me interesa, exclusivamente. Otro tipo de querellas, otro tipo de cuestiones personales, cuestiones pendientes que ustedes tengan con otros anteriores gestores, realmente a mí, en el ámbito parlamentario, no me interesa. Como usted respecto a esto ya se ha pronunciado y ha hablado en reiteradas ocasiones, no solo aquí, voy a preguntarle por una cuestión muy clara y muy concreta. En un periódico de gran tirada de esta comunidad, el 7 de diciembre del 2014, usted decía, y si no lo decía, corríjame, por favor, que la obra del geriátrico de Felechosa se adjudicó con un baremo hecho a la carta. Yo he preguntado aquí a personas que formaron parte de la Comisión Regional del Montepío que adjudicó esa obra y ellos sostienen que no fue ningún baremo hecho a la carta. Pero usted sí decía eso en un periódico y me gustaría que me lo aclarase. ¿Por qué dice usted que la obra del geriátrico de Felechosa se adjudicó con un baremo hecho a la carta? Si es que lo dijo, si no lo dijo, pues evidentemente tiene la oportunidad de desmentirlo, ¿no? Bueno, lógicamente ha hecho usted una introducción interesante antes de pasar a la pregunta y me va a permitir un arrebato de sinceridad. Cuando se desmarca de una manera tan palmaria de esa evidencia de que no existe un caso Montepío, si usted lee los medios de comunicación es más que evidente de que hay un caso Montepío, de que hay unas apuestas muy claras en generarlo y de que algunas opiniones que han salido desde aquí yo creo que han contribuido a generar ese ambiente y a que estemos un poco en el ojo del huracán de esta situación. Usted ha hablado hoy del absoluto descontrol de la obra. Hoy lo ha dicho públicamente. Además en medios públicos, no en esta comisión, en medios públicos. Eso no contribuye para nada a clarificar las cuestiones. Usted ha asumido titulares en los que decían que el gobierno de Zapatero cambió la ley para regalar 31 millones de euros a un geriátrico de sindicalistas mineros. Señor Pulgar, yo le he hecho una pregunta. Si usted quiere me la contesta. Sí, no, estoy en la pregunta. El señor presidente. Sí. No, yo estoy en la pregunta. Que mal encaja el portavoz. Señor Lastra, déjeme a mí, por favor, hacer las veces de presidente. Tiene razón. Tiene razón. Usted argumentó su pregunta y ahora el señor Pulgar está argumentando su respuesta, o sea que no le corte. Sí, me parece muy bien. De todas formas, les voy a decir una cosa a ambos. Procuren concretar. No, yo he hecho una pregunta muy concreta. Procuren concretar porque es que ya vamos bastante mal de tiempo. No es que tengamos ninguna prisa, pero si cada grupo pues está media hora preguntando. Yo lo lamento mucho, pero he traído bocadillo, o sea que yo no tengo tiempo. A mí me importa mucho no, prisa ninguna, pero son los tiempos que tenemos. A mí me importa mucho hablar del Montepío y de defender el Montepío, porque ha habido excesivas opiniones durante estas semanas, donde hemos tenido que guardar un silencio prudente ante opiniones realmente denigrantes hacia la institución y que nos dejan una situación mal parada. Voy a la pregunta que usted me está planteando, pero mira, me gustaría hacerle una aclaración. Cuando usted habla de los sindicalistas mineros. Oye, usted está hablando, perdone, usted está hablando de un titular de un medio de comunicación. No me lo atribuye a mí porque creo que no va entrecomillado. Que usted asume. No, ¿cómo que yo asumo? Sí, lo asume. ¿Usted me está preguntando si yo asumo los titulares de un medio de comunicación? Hombre, cuando uno retuitea alguna cosa, yo creo que está en la asunción del titular. Sí. Mire, la composición de los mutualistas, en estos momentos tenemos 12.000 mutualistas, de los cuales 5.300 son pensionistas y 5.000 son viudas de pensionistas que tienen una pensión media de 850 euros, que son los que básicamente sufragan el sostenimiento del Montepío. Y eso debe tenerlo usted tremendamente claro. Sí, lo tengo. Aparte de que hay un colectivo de 1.200 familiares de mutualistas que no tienen nada que ver con la minería, que son gente que está trabajando en otros sectores distintos
y que además la sociología del mutualista es variopinta, es plural. Aquí hay algún votante de UPyD también en esta. No, seguro que hay muchos, seguro que hay muchos, no tengo ninguna duda. Por lo tanto, no me identifique usted al mutualista, a todo un conjunto de mutualistas, con un geriátrico de sindicalistas mineros. Esas cosas hay que tratarlas con mucha delicadeza, señoría. No, mire, cuando tenga usted al periodista que ha escrito eso, viene y le pregunta. Yo le hice una pregunta, si usted quiere me la contesta. Si viene usted aquí a contestar titulares de prensa... No, es que no se están dejando, esto parece mutuo. No, es mutuo. Señor Prendes, por favor, conteste a la pregunta. Sí, es lo que estoy pidiendo, ¿no? No parece que tenga usted mucho interés en que yo se la conteste, se la voy a contestar. No, claro que lo tengo, pues le pido que la conteste. Con todo lujo de detalles. Efectivamente, estoy convencido de que se ha hecho un baremo a la carta. Es una conclusión personal a la que yo he llegado. Si usted lee el documento de valoración técnica que le hemos facilitado, supongo que le habrá echado un vistazo, aunque solamente sea por encima, pues si lo lee con un poco de rigor y objetividad, es fácil de llegar a esa conclusión. Mire, ¿de qué proyecto estamos hablando? Estamos hablando de un proyecto singular que se compone fundamentalmente de un edificio central que es residencia de mayores. Eso es la residencia de ahí arriba. Un edificio que es residencia de mayores, no un spa. No. Es una residencia de mayores. Y tiene una serie de edificios auxiliares, secundarios. Entre ellos está un centro de hidroterapia, que ustedes pueden llamarlo spa, no es un spa, es un centro de hidroterapia, es una cosa distinta que tiene que ver con la salud de los residentes allí, que tiene pabellones ocupacionales, talleres, y que también tiene pues una zona urbanizada y 40 huertos con casetas de aperos y pabellón de jardinería. Servicios secundarios. A la hora de distribuir los puntos de un baremo, el baremo tenía 100 puntos y se distribuyen en función de criterios, parece que lo razonable es que tenga más puntos lo que es lo prioritario, lo primordial, que es la residencia de mayores. Eso es lo que dice el sentido común. Y además lo que dice el sentido común es que se dé más puntos y que además el elemento de referencia sea el presupuesto y calidad. Eso es como está funcionando el mundo desde hace muchos años en este terreno. Qué casualidad y qué primera contradicción. No es la residencia de mayores quien recibe la mayor puntuación. Recibe 30 puntos. Quien recibe la mayor puntuación, casi la mitad de los 100, es un concurso de ideas para el desarrollo del SPA, del Centro de Hidroterapia. ¿No le llama la atención poderosamente? A mí me llama. Llevo preguntando por eso todo el día, fíjate si me llama la atención. Por lo tanto, veo que ahí hay una cierta intencionalidad en la adjudicación. En segundo lugar, vamos a lo que es el reparto de los puntos entre las distintas ofertas, sobre todo en lo que es la oferta económica, donde se puntúa más la empresa más cara. Y uno puede decir, como se dijo aquí por parte de algunos de los técnicos, es que el precio no es lo más relevante. No parece que en este mundo en el que nos movemos el precio no sea lo más relevante, lo es. Pero qué casualidad de que uno de los argumentos que se utiliza es que las otras 4 ofertas, que se presentaron 5, no estaban en valores de mercado, de tal manera que es la propia comisión quien actualiza esos precios, quien introduce un sobrecoste, de tal manera que en el momento en que la propia comisión introduce costes adicionales, las iguala a todos en nivel de calidad. Por tanto, si las iguala a todos, lo lógico y lo normal es que tenga más puntuación la más barata. ¿Es así? No es así. Sigue teniendo más puntuación la más cara, que es Alcedo de los Caballeros, que tiene una puntuación de 26 puntos, y la segunda 23 puntos. Una diferencia cuando el presupuesto... Imagínese usted, por ponerle un ejemplo, Alcedo de los Caballeros presenta un presupuesto de 25.312.000 euros y se le dan 26 puntos. Procoin Proasur presenta un presupuesto muy parecido, 25.129.000 euros,
y se le dan 22. Chocante, chocante, ¿no? Bien, y para mayor abundamiento, señoría, vamos a ver cómo se reparten los 45 puntos de esa idea magnífica del concurso de ideas del SPA, donde a la mejor idea se le dan 40 puntos y a la segunda mejor idea 26, una diferencia de 14 puntos que en un baremo de 100 es una diferencia insalvable. Y por lo tanto, esta es otro elemento de contradicción que a mí me llega a la conclusión de que realmente estamos hablando de un baremo hecho a la carta con una cierta intencionalidad. Y ya no le voy a entrar en cómo se puntúa más aquellas empresas que tienen su sede social en municipios mineros. Esa es una cuestión anecdótica, pero puede ser también discutible. Ahora bien, también le digo una cosa, porque ese fue el titular probablemente del medio de comunicación, lo del baremo, pero lo que no fue el titular es lo que yo también dije, de que la adjudicación es legal. La adjudicación es legal. Estamos hablando de una entidad privada que decide dentro de su ámbito cómo adjudica una contratación. Por lo tanto, la adjudicación es legal. Otra cosa es que aguas abajo podamos entender efectivamente de que hay una cierta intencionalidad. ¿Cuál es? No la sé. Yo he oído argumentos de todo tipo. He oído de que parecía razonable adjudicárselo a una empresa cercana porque así la generación de empleo iba a ser empleo de la zona. Bien, es un argumento. Cada uno que opine lo que quiera, si ese es el argumento principal o hay otros, pero desde luego yo no voy a ir más allá en la argumentación, sino en la reflexión y en la conclusión a la que yo he llegado sobre este aspecto que usted me pregunta. Sí, realmente estoy absolutamente de acuerdo con usted. Realmente llevo preguntando durante todo el día a responsables anteriores y actuales del Montepío sobre esta cuestión, porque a mí me llamaba poderosamente la atención ese baremo, tanto como usted. A mí me parece que efectivamente es un baremo hecho a la carta para beneficiar a una empresa concreta y determinada, ¿no? Si no se explica nada de toda esa puntuación que no tiene nada que ver con ningún concurso de obras de los que se acostumbran a licitar por la Administración Pública. Sí quiero aclararle una cuestión. El concepto de SPA yo lo he utilizado reiteradamente. El SPA. El SPA de la Residencia Geriátrica de la Minería. Pero ¿sabe de dónde lo he sacado? De las publicaciones del Montepío de la Minería. Porque esta publicación, que es del año 2012, y donde hay una bienvenida del presidente del Montepío en Mutualidad de la Minería, empieza titulándose "La residencia de mayores SPA, la minería ya es una realidad". Por tanto, no lo hago con ninguna intención peyorativa, sino que efectivamente, como lo define el propio presidente de la mutualidad, es como la residencia SPA. Pero igual conviene actualizar conocimientos. Eso no lo verá usted ahora. Bueno, porque hay un proyecto nuevo, hay un proyecto de integración social en el Alto Ayer, y estamos hablando de un centro hidroterapéutico, que además yo creo que alguien lo ha aclarado aquí, en el sentido de que tratamos de introducir los conocimientos y las prácticas que tenemos del balneario de Ledesma desde el punto de vista de la salud, para aplicarlo no solamente a los residentes de la residencia de mayores, sino al colectivo de mayores de Asturias, porque vamos a establecer, si podemos, convenios con centros de día, con asociaciones de mayores, para ofrecerles ese servicio. Sí, estoy de acuerdo con usted, pero mire, señor Pulgar, yo lo único que le digo es que yo de lo que hablo es de la fiscalización de una gestión, evidentemente, del pasado, no del futuro. Y yo estoy hablando de cómo concibió la Mutualidad y el Montepío de la Minería esa residencia geriátrica, con qué objetivos y cómo la definía el propio Montepío de Mutualidad en el momento en que se hizo la inversión y se inauguró la inversión. Que ustedes en el futuro quieren, digamos, hacer un cambio, pues me parece muy bien, pero vuelvo a decir, aquí... No, probablemente no se haya explicado bien. Se haya explicado, yo estoy hablando lo que la Mutualidad y el Montepío hablaban en ese momento, y cuando se hizo la inversión. Y hablaba usted ahora de una cuestión que también me importa. Usted dice, bueno, está claro que esto fue una adjudicación con un baremo hecho a la carta para beneficiar a una empresa.
pero eso sí, fue legal. Bien, yo también le aclaro una cuestión. La comisión, evidentemente, es una comisión parlamentaria y, por lo tanto, de lo que habla es de responsabilidades políticas y, por lo tanto, yo creo que aquí no se pueden determinar responsabilidades de una entidad privada. La entidad privada, como es el Montepío, pues habrá hecho la gestión, habrá buscado el mayor beneficio posible para sus, en este caso, mutualistas, y me parece perfecto. Y tienen todo el derecho del mundo a defender eso, ¿no? Pero nosotros sí tenemos que, de alguna manera, enjuiciar la actuación de los políticos a los que les correspondía no defender a las entidades privadas, sino defender lo público. En este caso, el dinero público. Y entonces ahora me interesa mucho el tema de la legalidad. Porque para que esa operación fuese legal, lo cierto es que sí que hubo que cambiar la legalidad. La legalidad existente en el año 2007, en el año 2008 y en marzo del 2009, cuando se hace la adjudicación, el 13 de marzo del 2009, cuando se hace la adjudicación al Alcázar de los Caballeros, era una. Y yo entiendo que no permitía esa adjudicación a una entidad privada como el Montepío de la Minería, al menos en la cuantía en la que se adjudicó, que fue el 100% de la inversión, 30 millones de euros. Que excedía con mucho el 1% de la limitación que contenía el Real Decreto del año 2007. Hubo que modificar esa legalidad para que ahora usted pueda venir aquí y decir que es legal. Pero eso hubo que modificarlo. Y ustedes son conscientes de que se modificó la legalidad a impulso de los propios sindicatos, ¿no? Yo creo que estamos hablando de cosas distintas. Yo estoy hablando de la adjudicación, que es legal. Usted me está hablando de un Real Decreto. Creo que estamos hablando de conceptos distintos. Sí. No, estamos hablando de que... Si usted quiere hacer alguna pregunta en concreto... No, yo le digo que si no se hubiese modificado el 13 de julio del 2009 ese Real Decreto, ¿usted entiende que podría seguir sosteniendo que esto fue una adjudicación legal? Es que si no se hubiese modificado ese Real Decreto, no estaríamos hablando de una residencia de mayores en Felechosa, porque la legalidad a la que usted alude en aquel momento no lo permitía. Claro, es lo que estoy diciendo. Pero es justo lo que estoy diciendo. Pero no es lo que yo estoy pensando, lo que usted está diciendo. Porque usted viene a decirnos de que hay un cambio de ilegalidad, de la legalidad vigente. Pero oiga, ¿qué es? ¿Que se ha cambiado la legalidad vigente por una ilegalidad? O lo que se ha modificado ha sido una legalidad por otra. Se ha modificado un convenio por otro convenio legal, que se ha negociado políticamente entre las partes. Ustedes aquí negocian políticamente todos los días. Y ustedes aquí corrigen leyes de un día para otro. ¿Cómo es posible que ustedes sí están facultados para corregir leyes y las administraciones central y autonómica no lo están? Pero ahora vamos, si lo de corregirle, precisamente lo que le estoy diciendo es que se corrige la legalidad para encajar esa operación. Pero no lo digo yo tampoco, si hasta lo dicen ustedes. Lo dicen ustedes. Hombre, se ha corregido un Real Decreto donde se han encajado esa y otras cuestiones. Pero claro, le voy a leer también cuestiones vinculadas al desarrollo de suelo industrial. A eso a usted no le interesa. Solamente le interesa la residencia de mayores. Claro, es evidente. Se han modificado más cosas. No, me interesa todo, pero luego le explico por qué me interesa. Pero mire, si no lo digo yo, que se ha modificado eso para encajar esta operación, tampoco lo digo yo. Lo dicen ustedes, lo dice el presidente del Montepío de la Minería en una revista del Montepío del año 2012, en la cual se hace referencia a la entrega de la medalla de oro del Montepío al señor ministro, al exministro de Trabajo, el señor Jesús Caldera, y dice: de bien nacidos es ser agradecidos. A unas semanas de la esperada inauguración era de justicia reconocer la valentía política de un hombre, entonces ministro, que tuvo la sensibilidad y altura de miras para que en Asturias tengamos el privilegio de poner en marcha una instalación puntera en Europa. Es de justicia reconocer a Jesús Caldera porque en un momento decisivo para el proyecto entendió la magnitud social, dándonos un apoyo fundamental para hacerla realidad, como es el del Gobierno central. Gracias al apoyo de Jesús Caldera conseguimos que la Administración central se comprometiera y lo encajase, se comprometiera con nosotros y lo encajase, se refiere al proyecto,
como uno de los proyectos singulares de la reactivación de las comarcas mineras en Asturias. Pero hubo que encajarlo. Sí, pero ¿y dónde está el problema? Es que yo no veo el problema. No, usted no ve el problema. Yo sí veo el problema y ya sacaré las yo consecuencias después. Lo que pasa es que yo le hago una exposición general de la que usted toma nota solamente de lo que le interesa. Mire, yo he definido ese proyecto como un proyecto de fondos mineros. Además de los más clásicos de fondos mineros, porque es un proyecto social, es un proyecto reactivador para la economía de un municipio, ha generado empleo. Nosotros ahí estamos, y yo creo que se lo han dicho ya a lo largo de esta jornada, estamos sosteniendo 60 empleos con unas pérdidas que este año van a superar los 600.000 euros. Y ese esfuerzo lo está haciendo el Montepío y los están haciendo los mutualistas. Esos que yo les he citado, esa viuda y ese pensionista que pagan 8 euros al mes. Si quiere, luego quiero tratar eso, pero es que no voy a tener mucho tiempo y me gustaría hacerle alguna pregunta más. Lo digo porque yo hasta ahora le he hecho 2 preguntas. Me parece que la mayor parte del tiempo es su intervención. Y me gustaría consumir el turno de preguntas pudiendo hacer más preguntas, ¿no? Me parece que es una oportunidad única el que usted... Pues señor Prendes, haga un par de ellas más porque le quedan... un par de ellas más. No le queda nada, en realidad no le queda nada. Por favor, claro, preguntar, no tienes tiempo. Bien. Mire, hay en el asunto de la legalidad, cuando se modifica el Real Decreto del año 2009, se modifica en una parte, bueno, digamos muy pequeña, parcial, pero hay una parte que no se modifica, y es en la que hace referencia a que, digamos que esa inversión tiene que trasladarse a sus beneficiarios finales y en ningún caso a beneficiarios de carácter empresarial. Pero quien explota la residencia de la minería es una sociedad limitada, 100% del Montepío. Pero es una sociedad limitada, y usted lo dijo antes, que era un proyecto empresarial, del Montepío. Por lo tanto, acláreme cómo puede encajar eso en esa previsión del decreto del año 2007, no se lo leo porque me parece que usted lo conoce suficientemente, que impide que esas ayudas para infraestructuras, porque esto es otra cuestión que habría que aclarar, estos son ayudas para infraestructuras, no para regeneración y actividad empresarial, que tenían otro régimen de ayudas completamente distinto. Lo que dice es que nunca, en ningún caso, se pueden trasladar a beneficiarios finales de carácter empresarial. Yo creo que aquí, por simplificar, 30 millones de euros se adjudican a una entidad sin ánimo de lucro. Esa entidad sin ánimo de lucro encarga la construcción de esa unidad empresarial con los criterios que ha considerado, con un baremo hecho a la carta, y al final eso acaba siendo explotado por una empresa que se llama Residencia de Mayores La Minería S.L. ¿Usted entiende que eso encaja perfectamente en la legalidad? Perfectamente. Eso encaja en la legalidad, porque la ley se ha modificado en base a un acuerdo político entre administraciones. Por lo tanto, si usted considera que es ilegal, denúncielo, a ver hasta dónde podemos llegar con esta cuestión. Es un tema perfectamente legal. Lo que pasa es que usted es reo de sus propias obsesiones, hasta tal punto de que aquí se está convirtiendo usted ahora en portavoz o coincide con las opiniones de ciertos personajes del Instituto del Carbón que estuvieron aquí. Mire, hay algo que me molesta profundamente. Déjeme hablar. Aquí, yo considero que llama personaje en mi uso de la palabra. Un momento, por favor. Señor Prendes, un momento, por favor. Un momento. Intenten evitar las ofensas porque las está viendo. Intenten evitarlas y, por favor, conteste a la pregunta. ¿De qué ofensas está hablando usted? Hombre, no me consta. Nadie oyó ninguna. No me consta. No me consta. Me parece. Conteste, por favor, a la pregunta. Me parece que tenemos gramáticas distintas. Mi intención no es ofenderle, pero sí, desde luego, poner en evidencia algunas cuestiones. Por lo tanto, hay una gran coincidencia en lo que está planteando con lo que plantearon aquí determinadas personas del Instituto del Carbón, que es uno de los argumentos fundamentales de cuál es el beneficiario final para no pagar los 3,3 millones de euros.
y que usted se identifique con esas posiciones, en fin. Yo me identifico, mire, suelo identificarme bastante con los criterios de funcionarios públicos, interventores delegados de la administración pública, que suelen ser elegidos por criterios de profesionalidad, de mérito y de capacidad. Señor Prendes, ¿A usted no le gusta que le contesten? ¿A usted no le gusta que le Vamos a ver, la próxima vez que se interrumpan, y se lo digo a usted, señor Prendes, paso la palabra a Izquierda Unida. Sí, sí. Le queda una última pregunta, o sea que priorice lo que tiene y hágala. Sí. Bueno, me gustaría que me explicase esa cuestión, cómo 30 millones de dinero público acaban sirviendo para que una empresa perfectamente y absolutamente legítimo desarrolle una actividad empresarial en el ámbito del municipio de Felechosa ayer. Me gustaría que me explicase la razón de eso, ¿no? Porque además usted ha dicho, y esto sí me importa, usted ha dicho, es un proyecto que encaja como un guante en la filosofía de los fondos mineros, porque es social, reactivadora y generadora de empleo. Sí, sin duda. Bien, el carácter social. ¿Cualquier jubilado de la minería con una pensión de 800 euros puede ir a esa residencia geriátrica en Felechosa? Pudiera. No, digo si puede, no me diga si pudiera. No me hable de... Es que si usted me hace la pregunta, yo le respondo, y si quiere se la aclaro. Nosotros hemos creado un plan social, y se lo expliqué en mi intervención, donde vamos a ayudar a aquella gente que tiene poca pensión a que consiga la plaza geriátrica. De hecho, le puedo decir de que hay 2 personas en la residencia de mayores de Felechosa que están en esa línea de ingresos, porque tenemos una fórmula pivotada en 3 partes. Lo que tiene la pensión del residente o de la viuda, que son las que más bajas pensión tienes, la ayuda de la familia, y el resto se lo complementa el Montepío, hasta donde podamos llegar, porque nosotros estamos también limitados de recursos, claro, y estamos intentando salvar una situación muy complicada ahí arriba. Ya le dije que el año pasado la residencia perdió mucho dinero. ¿Tiene alguna plaza pública concertada? No, no la tengo. No la tiene, bien. Pero eso no quiere decir que no la vaya a tener. No, bien, no sé si la va a tener. Yo le pregunto si la tiene, porque no la tiene. Las tarifas de hoy mismo consultadas, las tarifas que ustedes tienen publicadas son 1.380 euros habitación individual, sin dependencia, no sé si con IVA o sin IVA incluida. Todo, ¿no? Incluido. Todo incluido, bien. Y me parece que eso en la habitación doble, perdón. Habitación individual me parece que eran 1.800 euros mensuales por persona. ¿A usted le parece un precio fuera de mercado? Yo lo que le digo es que los jubilados de la minería... No, usted dígame si... No, yo le digo que los jubilados de la minería no creo que puedan pagar eso. Y ahora también le hago otra pregunta. Mire, cualquier jubilado que tenga esa disposición de fondo, no cualquier jubilado, cualquier persona mayor, que tenga ese dinero, ¿puede ir al geriátrico de la minería de la Felechosa? Defíname qué es cualquier persona. No, cualquier persona mayor que quiera residir en el Montepío del geriátrico de Felechosa y que tenga disponibilidad para pagar 1.800 o 2.000 euros al mes. ¿Puede residir allí? Nosotros tenemos varias tarifas. Tenemos una tarifa para el mutualista, que es la tarifa más bien, no me ha contestado. Bien. Que además la hemos rebajado este año en 50 euros. Tenemos tarifas para gente con la que tenemos convenios, que es una tarifa superior a la del mutualista, y tenemos una tarifa también particular. ¿Sabe cuál es la plaza pública en una residencia del ERA? ¿El precio? Bueno, sí. Vamos a ver, por favor, vamos a ver si tenemos la fiesta. Ya me lo ha pedido, y además no es el primero. Y estoy ordenando como buenamente creo. Me estoy imponiendo y estoy diciendo cuál es mi postura. Se está desarrollando un debate como tantos en este Parlamento. Y el tono del compareciente, permítame que se lo diga, también está siendo bastante... A lo mejor no me gusta y es programación también. Bueno, mío también. Pues nada, entonces es de los 3. En cualquier caso, señor Pulgar, conteste a esta última pregunta que le ha hecho el señor Prendes y tiene la palabra a continuación el Grupo de Izquierda Unida. Los precios de la residencia de mayores son precios competitivos, de los más competitivos que hay en estos momentos en Asturias. Sí. Porque, claro, hay que ver de qué instalaciones también estamos hablando y qué servicios ofrecemos. Si se desconoce eso, se desconoce todo. Porque nosotros tenemos una oferta de servicios que duplicamos a la de la oferta privada.
en dotaciones de, ya no tanto el centro de hidroterapia, sino cuántos fisioterapeutas tenemos, cuántas profesionales sociales de apoyo tenemos, qué plantilla tenemos por encima del ratio que establece la comunidad autónoma. Estamos en un servicio de calidad y el precio es competitivo. Y es que además es demostrable, porque solamente hay que ver cuál es el precio de mercado y comparativamente se puede evidenciar que efectivamente estamos en la línea. Y le voy a decir alguna cosa más. Tenemos un problema de ocupación, eso es cierto, Tenemos un problema de ocupación que es uno de los problemas que vamos a afrontar ahora. La residencia de mayores de Felechosa, cuanta más ocupación tenga, va a rebajar sus precios. Y ese tiene cierto sentido porque yo no le estoy hablando de un negocio. Estoy hablando de una entidad social que hace política social. Por lo tanto, lo haremos en la medida de las posibilidades y de los recursos económicos que vayamos obteniendo. Sí, bien. No voy a hacerle más preguntas. En todo caso, evidentemente es competitiva. Pues evidentemente refieras usted a los geriátricos privados y me parece muy bien que quieran competir con los geriátricos privados, bien, desarrollando una actividad se acabó ya el turno de preguntas. Y no dudo de la calidad de los servicios que ofrece el geriátrico de la minería de Felechosa para quien se los Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.